Pausar. Ahora sí, ahí está grabando. A partir de ahora estamos grabando. Chicos, a ver, ¿cuál es la idea? Yo les voy a explicar esto porque es completamente imposible, ¿sí?, explicarles el proceso penal en una charla en función de todas las implicancias que tiene. Es como que yo les quisiera explicar el proceso civil en una clase, ¿sí?, o el proceso laboral o el proceso administrativo. Lo que yo voy a tratar de hacer es explicar dentro de un proceso, ¿sí?, lo que es el proceso penal, algunas diferencias que ustedes van a encontrar con otro tipo de procesos, ¿sí? Lo que les pido es que cualquier cosa me interrumpan, me pregunten, ¿sí? Yo voy a tratar de explicarles esto de la manera más simple posible. Siempre, cuando ustedes piensan en un proceso, ¿sí?, cualquiera sea el proceso de la rama que corresponda a civil, penal, ¿sí?, piénsenlo como un partido de tenis, ¿sí?, donde hay una persona que juega en un lado, otra persona que juega en el otro, y en el medio está el juez, ¿sí? O sea, el proceso es un partido de tenis. Siempre son procesos de parte, siempre juega uno contra el otro y siempre hay un juez que decide. Si ustedes se fijan en un proceso civil es mucho más sencillo, ustedes ya vieron algo de derecho civil o de proceso civil, tienen una parte que es el actor y tienen el demandado, ¿sí? Y después tienen el juez que decide. Entonces, ¿qué es lo único que pone el Estado en un proceso civil? Bueno, el Estado lo único que pone es al juez, ¿sí? Pone el juez y pone la estructura para que alguien decida lo que las partes deciden llevar a ese proceso, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron algo de proceso civil? ¿Sí? Bueno, acá hay una diferencia grande entre el proceso civil y el proceso penal, porque el Estado no es que solamente va a poner de su parte un juzgador o alguien que resuelva la pretensión entre las partes, ¿sí? El Estado va a aportar una parte a este proceso, ¿sí? Entonces, la principal diferencia que va a haber entre este tipo de proceso penal y entre los procesos que tienen que ver con el derecho privado, ¿sí?, es que va a haber una parte que no va a ser privada, ¿sí? Y en el derecho penal, esa parte precisamente es el fiscal, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal va a estar dentro del proceso penal, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que ver. No es esto, si bien es un proceso de partes, no es un proceso de partes privadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho penal pertenece al derecho público, y eso quiere decir que hay un interés del Estado, ¿sí?, además de resolver las cuestiones entre las partes. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el proceso penal tiene obligatoriamente tres partes, ¿sí? Una es el Ministerio Público Fiscal, la segunda es el imputado y su defensor, o sea, el fiscal, la defensa y el juez. A diferencia de los otros procesos donde quien inicia el proceso lo termina, ustedes ven un juicio civil o incluso no sé si alguno ha participado en alguna demanda, ustedes ven que siempre el juez ante el que ustedes interponen la demanda o un juicio laboral es el mismo juez, el que recibe la demanda y el que dicta la sentencia, ¿sí? En el proceso penal hay tres etapas, ¿sí? La primera etapa se llama investigación penal preparatoria. Lo pueden graficar como si fuera una línea, eso lo van a ver en procesal penal, lo primero que les van a dibujar es una línea. Y van a poner una etapa que se llama investigación penal preparatoria, otra etapa intermedia, muy chiquitita, que se llama precisamente etapa intermedia o etapa saneatoria, le dicen algunos,
y después está el debate oral. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque además de cada etapa tener una distinta finalidad, en esas etapas intervienen distintos jueces. ¿Sí? Yo voy a tratar de estructurarlo para que ustedes lo puedan poner. En la primera etapa interviene el fiscal, el defensor y el juez de garantías. Se llama juez de garantías. Y en la etapa intermedia y en el juicio oral interviene el fiscal, el defensor, y dependiendo de la gravedad del delito va a intervenir o el juez correccional, siempre y cuando los delitos tengan un máximo de 6 años de prisión. ¿Sí? Por ejemplo, el robo tiene una pena de 1 mes a 6 años. ¿Sí? Si lo que estamos juzgando es un robo, en el juicio oral y en la etapa intermedia va a intervenir un juez correccional. Por ejemplo, el robo agravado por poblado y banda y escalamiento y infracción tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. Como el máximo excede 6, cuando vayamos al debate, no vamos a estar frente a un juez correccional, sino vamos a estar ante un tribunal oral criminal. ¿Sí? O sea, el fiscal y el defensor trascienden todas las etapas del debate, del proceso. Pero el juez cambia una vez que termina la investigación penal preparatoria. ¿Sí? Eso para que tengan una idea de cómo va cambiando el juez a lo largo del proceso. Nosotros vimos que en la primera etapa está fiscal, defensor y juez de garantías. Entonces, bueno, ¿cuál es la finalidad de la investigación penal preparatoria? Que se puede iniciar, o sea, ¿cuáles son las formas de iniciar un proceso penal? Se puede iniciar o por una denuncia, ¿sí? Van a la comisaría o van a la fiscalía y denuncian que algo pasó, lo puede hacer obviamente un ciudadano, puede hacerlo también cualquier persona, eso se manda a la fiscalía y la fiscalía comienza la investigación. O si no, la otra forma de iniciar una investigación se da cuando se produce una aprehensión en flagrancia, que precisamente es la fiscalía donde yo trabajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, alguien entra a una panadería, roba una panadería y en el momento que está saliendo, puede ser el personal policial o puede ser gente que esté en el lugar, lo aprende en ese lugar. ¿Sí? En ese caso no va a haber denuncia. ¿Sí? Va a haber una actuación policial oficiosa y lo que se va a hacer es, se va a llamar al fiscal de flagrancia y ahí se inicia el proceso, se inicia por flagrancia. ¿Sí? O sea, la forma de iniciar una denuncia, un proceso penal es o por denuncia o por una aprehensión en flagrancia. Yo no sé, bueno, están todos silenciados, chicos. Si alguien se quiere desilenciar y hacerme una pregunta, me consulta, ¿sí? O pone la manito o como ustedes quieren. Esas son las dos formas de... Yo tengo una consulta. Sí. ¿La denuncia puede ser directamente por fiscalía también? Sí, la denuncia puede ser directamente en la comisaría o lo que es más recomendable es hacer la denuncia en Fiscalía General, ¿sí? ¿Por qué en Fiscalía General? Porque Fiscalía General lo que hace es recibe la denuncia y teniendo en consideración, nosotros tenemos la Fiscalía Interviniente, ahora les voy a explicar, la Fiscalía General manda, por ejemplo, esa denuncia a la Fiscalía que corresponde. Nosotros tenemos un Ministerio Público Fiscal que está dividido por especialidad, ¿sí? Hay otros departamentos judiciales, eso es una atribución del fiscal general, que es quien determina cómo se distribuyen las competencias dentro del Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, puede haber un Ministerio Público Fiscal que divida sus fiscalías por número, ¿sí? Entonces tiene la Fiscalía 1, 2, 3, 4, 5. Todo lo que pase, generalmente los turnos se dividen por semana en la Fiscalía. Entonces, en ese tipo de departamentos judiciales, todo lo que pase de lunes a lunes es de la Fiscalía número 1.
¿Qué quiere decir? Si hay un homicidio, es la Fiscalía número 1. Si hay un robo, es de la Fiscalía número 1. Si hay una estafa, es de la Fiscalía número 1. Si hay, no sé, un abuso sexual, una defraudación, ¿sí? Todo eso es de la Fiscalía número 1. Eso genera un problema que tiene que ver con que no todos los fiscales sabemos todos los delitos, ¿sí? Entonces, el Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata se divide por especialidad. Por ejemplo, hay una Fiscalía de Delitos Económicos, ¿sí? Entonces, si lo que se denuncia es una estafa, cualquier día del año va a delitos económicos. Tenemos una Fiscalía de Estupefacientes, ¿sí? Una Fiscalía de Drogas. Entonces, todas las denuncias que tengan que ver con venta o comercio de estupefacientes o tenencia con fines van a la Fiscalía de Drogas. Tenemos una Fiscalía de Delitos Culposos, todo lo que es accidente de tránsito, ¿sí? O delito culposo precisamente va a esa Fiscalía. Tenemos una Fiscalía de Flagrancia, donde trabajo yo, que somos 7 fiscales. Imagínense el cúmulo de trabajo que hay para que haya 7 fiscales. Entonces, todas las aprehensiones en flagrancia vienen a la Fiscalía. Después tenemos una Fiscalía de robos a viviendas, tenemos una Fiscalía de robos a comercios, tenemos una Fiscalía de usurpaciones, tenemos una Fiscalía de robo de automotores, ¿sí? Entonces, si alguien realiza la denuncia, se presenta en Fiscalía General, la Fiscalía General traslada esa denuncia a la Fiscalía que corresponde. Yo tengo ¿Sí? una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo se resuelve una cuestión de competencia entre 2 fiscalías especiales? Bueno, por ejemplo, quien resuelve las cuestiones de competencia, en realidad deberíamos ser nosotros mediante una charla tranquila entre fiscales, ¿sí? Pero bueno, si no nos ponemos de acuerdo, el que resuelve las cuestiones de competencia es el fiscal general, ¿sí? Por ejemplo, si hay una aprehensión en flagrancia, pero yo digo que en realidad la aprehensión fue 1 hora y media después, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar de lo que es cuasi flagrancia. Yo puedo decir, mire, no, esto no es flagrancia, esto es de la Fiscalía de turno. Y el fiscal de turno me puede decir, no, de ninguna manera, esto es de la Fiscalía de Flagrancia. Bueno, cada uno dará su opinión, la eleva al fiscal general, y quien resuelve la competencia es el fiscal general, ¿sí? O sea, tratamos de que sea armoniosa, pero a veces no se puede, ¿sí? Entonces, cuando no se puede, lo que hace es se escribe, se plantea la cuestión de competencia del fiscal general, y el fiscal general resuelve y asigna la competencia al fiscal que él estima que corresponde, ¿sí? Bueno, tenemos un Ministerio Público Fiscal especializado. Eso genera muchas cuestiones de competencia. En las otras organizaciones, donde se organiza por número y por semana, no hay problema de competencia, ¿sí? Todo lo que pasa en la primera semana es del fiscal de la Fiscalía 1 y así sucesivamente. Bueno, entonces, tenemos tres sujetos esenciales, de los cuales no pueden faltar, ¿sí? Dijimos fiscal, dijimos defensor y dijimos juez de garantías. Dentro del proceso penal tenemos otros sujetos, ¿sí?, que pueden o no estar. ¿Qué puede ser? El particular damnificado, que generalmente es la víctima constituida en el rol de particular damnificado, ¿sí? La constitución de particular damnificado en un proceso penal implica que, salvo las medidas de coerción que tienen que ver con meter preso a alguien, ¿sí?, el particular damnificado tiene todas las atribuciones del Ministerio Público Fiscal. Puede pedir prueba, puede pedir la elevación a juicio. Si el fiscal no pide la elevación a juicio, puede continuar la acción penal aún en ausencia del fiscal, ¿sí? Lo único que no puede pedir el particular damnificado es la detención, ¿sí? Aunque algunos consideran que podría también el particular damnificado solicitar la detención de alguna persona. Pero el particular damnificado tiene casi las mismas facultades que el Ministerio Público Fiscal.
antes no se le daba mucha... Antes no existía el rol de particular damnificado, la víctima era alguien ajena al proceso, ¿sí? Se decía que era ajena al proceso, que solamente se la citaba al momento de la denuncia y del juicio, ¿sí? Para que venga y preste declaración. Obviamente esto fue evolucionando, se incorpora la figura del particular damnificado y después se le empiezan a dar más atribuciones, ¿sí? La última atribución que tiene el particular damnificado es que ante la ausencia de la continuidad de la acción penal por parte del fiscal, o sea, yo soy el fiscal, hago toda la investigación, cuando termino la investigación, digo, no, mire, yo creo que no hay delito, voy a pedir el sobreseimiento. Si el particular damnificado considera que no corresponde pedir el sobreseimiento, puede continuar el ejercicio de la acción penal, ¿sí? De alguna manera podríamos decir que es una especie de fiscal privado, ¿sí? Lo que no va a poder hacer, ¿sí?, es pedir la detención durante el trámite del proceso, pero si puede ir a juicio oral, obviamente, lo que puede hacer es pedir pena. Y el particular damnificado puede, aún en ausencia del Ministerio Público Fiscal, pedir pena para el imputado, ¿sí? También tenemos, o sea, dentro de los sujetos que no son indispensables en el proceso penal, el más importante es el particular damnificado. También incorpora al Código Procesal Penal la figura del actor civil, ¿sí? No se usa mucho, tiene que ver con cuestiones que solamente hacen a la reparación del daño dentro de un proceso penal, ¿sí? Fíjense, generalmente en los accidentes de tránsito, delitos culposos, ¿qué hacen los abogados? Bueno, hay un abogado penalista que se ocupa de toda la parte penal y paralelamente lo que inicia es la acción por daños y perjuicios, ¿sí? Bueno, no se hace porque generalmente los penalistas no sabemos de derecho civil y los civilistas no sabemos de derecho penal y las indemnizaciones son menores. Puede el abogado constituido como particular damnificado y como actor civil pedir la reparación del daño y pedir una indemnización dentro de un proceso penal, ¿sí? Ya les digo, no se hace por cuestiones de que no todos sabemos todo y porque los civilistas entienden, yo la verdad que desconozco, que las indemnizaciones realizadas, o sea, liquidadas por los jueces penales son menores a la de los jueces civiles. Pero tranquilamente se pueden constituir en actores civiles dentro de un proceso penal. No solamente tiene que ser, a ver, uno piensa en un delito culposo porque es generalmente donde hay un seguro, ¿sí?, donde hay una reparación económica. También podrían constituirse en un homicidio doloso o en algún otro tipo de delitos donde, por ejemplo, en una estafa, en una defraudación, donde hay un contenido patrimonial. Entonces, tranquilamente se podrían constituir también como actores civiles. El actor civil tiene todas las facultades que hagan al cobro de ese dinero que reclama, ¿sí? O sea, lo que podría hacer, más allá de solicitar medidas de prueba, ¿sí?, tiene que ver precisamente con, por ejemplo, pedir un embargo, pedir una inhibición general, todo aquello que hagas al cobro del dinero que está reclamando, ¿sí? Esos son los sujetos dentro del proceso penal. ¿Cuál es el sujeto más importante dentro de la investigación? Antes de que avance. Sí. ¿El particular damnificado sería la querella? Sí, se le dice la querella, sí. En los noticieros le dicen, generalmente le dicen la querella. A mí, o sea, la querella, el querellante, eso se usaba mucho en los delitos de calumnias e injurias, ¿sí? Era el querellante y el querellado, ¿sí? En los medios lo usan como la querella, pero el término específico es el particular damnificado, ¿sí? Perfecto, bueno, gracias. Acuérdense esto, tenemos bueno, ahora ya el partido de tenis tiene más jugadores, no es uno contra uno, sino parece que pueden aparecer otros jugadores de tenis que quieran pasar la pelota. La investigación penal preparatoria, esa primera etapa que yo les marqué, tiene como finalidad, primero,
establecer si existe un delito, ¿sí? La materialidad de un delito. Entonces, bueno, ese robo que se denunció, por ejemplo, ¿existió? Bueno, acreditar la materialidad del delito. Segundo, verificar las circunstancias que agraven ese delito. Si yo tengo un delito, bueno, a ver, ese delito se cometió con un arma de fuego, se cometió en poblado y en banda, hubo un escalamiento, ¿sí? Esas son situaciones que agravan el tipo penal. Y después, obviamente, si yo tengo un delito, ese delito, ¿qué tengo que hacer con ese delito? Lo tengo ahí en el aire. Se lo tengo que imputar a alguien, ¿sí? Tengo que acreditar la autoría de ese delito. Tengo que decir, bueno, este delito que se cometió, que sí se cometió, que además se cometió, por ejemplo, con el uso de arma o en poblado y en banda, lo cometió una persona determinada, ¿sí? Eso se llama, lo primero se llama materialidad, que habla de la existencia del delito, y lo segundo habla de autoría, es quién es el autor de ese delito. Y además tengo que determinar las circunstancias, ¿sí? Personales, o sea, de ese autor, ¿sí? Que pueden ser situaciones que también agraven el delito, ¿sí? Dentro de su escala penal. Su edad, su educación, ¿sí? Las circunstancias personales, si tiene antecedentes, no tiene antecedentes. Entonces, en esa investigación penal preparatoria hay que acreditar eso, la existencia del delito, las circunstancias que agraven o no al delito, la autoría del delito, o sea, quién fue, y las circunstancias de la persona que cometió ese delito. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que esa persona que cometió el delito es inimputable porque no comprende la criminalidad del acto, ¿sí? Yo puedo decir, mire, se cometió un delito con estas características, lo cometió esta persona, pero esta persona no puede ser condenada porque no comprende la criminalidad del acto. Entonces, esa circunstancia también la voy a tener que acreditar en la investigación penal preparatoria. ¿Sí? Esos son los objetivos de la investigación penal preparatoria. Ahora, ¿quién es el que debe llevar adelante la investigación penal preparatoria? ¿Quién es el que debe investigar? Bueno, inicialmente es el fiscal. ¿Sí? El Ministerio Público Fiscal lleva adelante la investigación. ¿Y cuál es la característica fundamental del Ministerio Público Fiscal? Que es la institución que tiene el ejercicio de la acción penal. ¿Sí? La acción penal la ejerce inicialmente el Ministerio Público Fiscal, más allá de que ahora pueda ser ejercida también por el particular damnificado. ¿Y qué es la acción penal? La acción penal es la pretensión punitiva que tiene el Estado frente a un hecho delictivo. ¿Sí? O sea, el Estado ejerce esa acción a través del Ministerio Público Fiscal frente a un delito para precisamente condenar, a muchos no les gusta la palabra, pero castigar de alguna manera a la persona que comete un delito. Esa es la pretensión punitiva. Yo, Estado, pretendo que esa persona que cometió un delito sea condenada. Bueno, está contestando el doctor Basso que la charla queda grabada. Entonces, ¿quién ejerce la acción penal? Inicialmente el Ministerio Público Fiscal. La acción penal se divide en tres. Hay tres tipos de acciones penales. O sea, acuérdense esto, la pretensión punitiva que tiene el Estado en llevar adelante una causa penal y lograr una condena. La acción penal se divide en acción pública, acción pública de instancia privada y acción de instancia privada. O sea, tenemos tres: pública, pública de instancia privada y de instancia privada. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La acción es pública cuando su característica principal es la oficiosidad, o sea, hay un interés del Estado en llevar adelante la acción independientemente de la manifestación de la víctima. ¿Sí? Por ejemplo,
un homicidio es un delito de acción pública. ¿Por qué? Porque no puede venir el cónyuge del muerto a decirle, mire, no, la verdad, no nos interesa llevar adelante la acción del homicidio. O sea, ya está, nosotros lo arreglamos entre nosotros. ¿Sí? No, la acción es pública, hay oficiosidad. ¿Por qué? Porque hay un interés primordial del Estado en que esa acción se lleve adelante. Entonces, cuando la acción es pública, no interesa, ¿sí?, la manifestación de la víctima. Diferente a un hurto, ¿no? El hurto es un delito de acción pública. Ahora vamos a ver la diferencia. O sea, una cosa es que la acción sea pública y otra cosa es que la acción se pueda desistir. ¿Sí? Porque la acción es el inicio. Cuando yo digo, bueno, la acción es pública, bueno, yo llevo adelante una investigación por hurto. Puede pasar después por algunas circunstancias, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver, que es la posibilidad que tiene el fiscal de archivar una causa, que se llama principio de oportunidad, ¿sí?, de que esa causa no siga adelante. Pero eso no hace que la acción no siga siendo pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al Estado le interesa llevar adelante la acción. Después, el Estado puede decir, a través del Ministerio Público Fiscal, decir, mire, no me interesa llevarla adelante, pero eso no cambia la naturaleza de la acción. ¿Sí? Este principio de oficiosidad, ¿sí?, que tiene la acción pública, tiene como contraparte el principio de oportunidad. ¿Sí? O sea, el principio de oficiosidad es, yo tengo que perseguir este delito. Yo tengo que llevar adelante la acción penal. ¿Sí? A ver, obviamente que no va a haber principio de oportunidad si estamos frente a un homicidio, ¿sí?, a un robo calificado. ¿Sí? En ese caso, obviamente que la acción penal debe continuar hasta que haya una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria o un sobreseimiento, depende de la instancia penal que tengamos. Si nos encontramos frente a una acción pública, el artículo 56 del Código Procesal Penal habilita, y el 56 bis, habilita al fiscal a desistir de esa acción. ¿Sí? Pero acuérdense que la acción ya inició, no es que nunca existió, inicia. ¿Cuándo, por ejemplo, el fiscal puede desistir de la acción? Bueno, en 3 supuestos. En el primer lugar, cuando el bien jurídico afectado sea insignificante. Por ejemplo, yo entro a un kiosco o entro a un supermercado, que es un delito bastante clásico que tenemos en la Fiscalía, entro en un supermercado y me llevo 2 kilos de harina y bueno, lo que se roba mucho son las latas de atún, que podría llegar a, por ejemplo, me llevo 10 latas de atún, la campañola. Es caro, pero bueno. Entonces, ¿a quién le robé? Bueno, le robé a Carrefour, ¿sí? Ahora, el valor económico, ¿sí?, que tiene y la afectación al bien jurídico propiedad, sobre todo si las latas de atún se recuperan, o sea, quiere decir que cuando pasa la línea de caja, lo aprenden a esta persona, aprenden a la persona. Entonces, la afectación del bien jurídico propiedad implica que tengamos que llevar adelante un proceso penal con todo lo que ello implica. O sea, es necesario que llevemos que tengamos un fiscal, que tengamos un defensor oficial, que pongamos a trabajar a un juez, ¿sí?, y todo lo que eso implica, ¿sí?, con los empleados, con los funcionarios, para llevar a juicio a una persona por 10 latas de atún. Bueno, la respuesta, calculo yo en un 99% de todos los que están escuchando, diría no, de ninguna manera. ¿Sí? Ahora, ese principio de insignificancia, ¿sí?, tiene que ver, a mi criterio, y eso yo lo sostengo, con la capacidad económica de la víctima. ¿Sí? Ahora, si yo entro a un almacén de barrio y me llevo 25 latas de atún, yo ya no sé si es tan insignificante el perjuicio para el almacén de barrio que para la cadena Carrefour. Eso está muy discutido, ¿sí? Yo no lo vamos a plantear, pero solamente se los dejo
se los dejo a usted. Antes que se quería plantear la insignificancia, por ejemplo, con el hurto de celulares, ¿sí? Cuando los celulares no costaban lo que cuestan ahora. Pero ¿qué planteábamos? Si no, mire, el celular no es solamente un aparato de telefonía que cuesta, en su momento, bueno, costaba 1.000 pesos, 1.500 pesos. Dentro del celular había información que la víctima perdía, ¿sí? Y que nosotros consideramos que ese robo de ese celular o ese hurto no era insignificante, ¿sí? Porque había cuestiones que hacían a que esa pérdida fuera importante para la víctima. Entonces, ese es el primer principio de oportunidad, la insignificancia, ¿sí? Cuando el bien jurídico afectado no reviste la entidad necesaria como para continuar la acción penal, ¿sí? El segundo supuesto tiene que ver cuando estamos frente a dos delitos, ¿sí? Y la afectación al bien jurídico de uno de ellos, en relación al segundo hecho, hace que ese hecho, el primer hecho, resulte de menor importancia. Por ejemplo, si yo a una persona le estoy imputando un homicidio, un femicidio, ¿sí? Yo le estoy imputando un femicidio, pero también le estoy imputando, no sé, un robo simple, ¿sí? El fiscal podría decir, mire, frente a estos dos hechos que yo tengo que probar, como el femicidio tiene una pena de prisión perpetua, ¿sí? Y el robo tiene una pena de 1 mes, ¿sí? Sinceramente es desproporcionado llevar a juicio a esta persona por estos dos delitos. ¿Por qué? Porque en realidad, con el hecho que yo voy a probar, le voy a dar la misma pena que tiene en relación al segundo hecho. ¿Se entiende? O por ahí hay muchos hechos chiquitos, por ejemplo, 6 hurtos y un femicidio. Bueno, ¿vale la pena que yo lleve a todos los testigos del hurto, a la policía del hurto, que lleve las latas de atún? Si estoy frente también, en ese mismo juicio yo voy a llevar a esa persona por un delito de femicidio que tiene una pena de prisión perpetua. No vale la pena, ¿sí? Entonces, en ese caso yo también podría decir, mire, yo la voy a archivar todas estas causas chiquitas porque hay una causa que es mucho más importante. Y la tercera, y quiero terminar con esto porque me estoy mucho, tiene que ver con lo que se llama pena natural, ¿sí? Que es cuando en función del delito que alguien comete, ¿sí?, se le genera un perjuicio que es mucho mayor a la afectación al bien jurídico que quiso realizar. Por ejemplo, una persona entra simulando tener un arma de fuego a un local, ¿sí?, y le quiere robar a un comerciante. Y el comerciante tiene un arma y le pega 3 tiros, ¿sí? Y, por ejemplo, le pega un tiro en el brazo y le hace perder la movilidad del brazo, o no sé, o la persona queda, no sé, en silla de ruedas porque no puede caminar más, ¿sí? Bueno, en ese caso, lo que se llama pena natural, en ese caso, en función de la consecuencia que tuvo ese hecho delictivo hacia el propio imputado, ¿sí?, se puede archivar la causa, ¿sí? Por ejemplo, en un robo, un tiroteo, una persona le disparan y queda cuadripléjica, bueno, tranquilamente podría decir el fiscal, mire, la pena natural o la pena que se generó del propio hecho delictivo es mucho más grave que la pena que le podríamos haber aplicado, que sería una pena de prisión de, por ejemplo, 6 años o 8 años de prisión. Entonces, en ese caso podríamos archivar la causa por pena natural, ¿sí? Yo una vez tuve una causa por un robo que se estaba escapando en una moto y se chocó una camioneta de frente y le tuvieron que cortar la pierna, ¿sí? Bueno, esa fue la única causa en la que yo archivé por pena natural, porque la verdad que era un delito que tenía 1 mes de prisión, o sea, frente a que le hayan cortado una pierna, era mucho más grave el hecho de haber perdido su pierna, incluso estuvo 8 meses en el hospital, pero en ese caso también se puede archivar. Entonces, frente a la oficiosidad, ¿sí?, o al principio de persecución de estos delitos de acción pública, tenemos el principio de oportunidad del Ministerio Público Fiscal que permite, ¿sí?, desistir de la acción penal, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno.
No, Esos son los delitos de acción. Sí. ¿Alguien dijo algo o no? Bueno, esa es la acción pública. Ahora tenemos instancias, ¿sí? Acción pública dependiente de acción privada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En este caso, que solamente el Estado, ¿sí? Solamente va a poder iniciar este tipo de... la acción solamente se va a poder ejercer a instancias de la parte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿O cuáles son los delitos de acción pública de instancia privada? Por ejemplo, las lesiones, los abusos sexuales, ¿sí? Usted dice, bueno, un abuso sexual con acceso carnal es un delito de acción pública o un delito de acción pública de instancia privada. Bueno, es un delito de acción pública de instancia privada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente el Estado va a poder iniciar y continuar con la acción si la víctima realiza la denuncia. ¿Por qué? Porque en este tipo de delitos, ¿sí? También pueden ser las lesiones leves, incluso las lesiones leves en contexto de violencia de género. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se intenta proteger, de alguna manera, es el pudor de la víctima frente a determinados delitos. O sea, si la víctima no denuncia, el Estado no puede iniciar, continuar o iniciar la acción penal. ¿Sí? Obviamente, si los delitos, por ejemplo, estamos hablando de delitos contra la integridad sexual o de abusos, si estos se realizan contra menores, ¿sí? Evidentemente ahí sí el Estado lo que hace es suplanta la instancia privada e es de acción pública. ¿Sí? O sea, siempre en este tipo de delitos generalmente son delitos contra la integridad sexual y delito de lesiones. Debe ser la víctima quien realiza la denuncia y habilita de esa manera al Ministerio Público Fiscal para continuar la acción. Acá hay un montón de discusiones que no las vamos a ver ahora, pero solamente se las dejo para que ustedes las tengan presentes. Por ejemplo, en los delitos de violencia de género hay una corriente doctrinaria que dice que frente a la asunción de responsabilidad internacional, o sea, el Estado argentino firmó tratados internacionales tendientes a la protección de la mujer contra la violencia de género. ¿Sí? Entonces, hay algún sector que dice, no, mire, el Estado argentino debe garantizar, ¿sí?, la integridad de la mujer y eliminar todo tipo de violencias. Entonces, para cumplir con esa responsabilidad internacional, no importa si la mujer denuncia o no denuncia, porque el Estado argentino asumió un compromiso, y si el Estado argentino no cumple con ese compromiso, le va a generar una responsabilidad internacional. Entonces, ese sector dice que cambia, ¿sí?, el ejercicio de la acción y dice, frente a una responsabilidad internacional asumida por el Estado, debe cambiar la acción de instancia privada, la acción pública de instancia privada, acción pública. ¿Sí? Esto es muy criticado, y sobre todo desde el punto de vista del feminismo, porque en realidad lo que está haciendo, está vulnerando precisamente la autonomía de la voluntad de la víctima. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo? Está bien, también estábamos anteriormente en los casos de abuso sexual, ¿sí? Lo que se hablaba era del perdón de la víctima. Entonces, si el imputado, ¿te acuerdan? Bueno, no sé si alguno se acuerda, le pedía perdón y después se casaban, el avenimiento se llamaba eso. Entonces se casaba el imputado con la víctima, entonces el avenimiento venía a destruir, digamos, la tipicidad del delito, o no la tipicidad, pero era una cuestión de perdón. ¿Sí? Bueno, eso ya no existe más, pero en los casos de violencia de género se plantean estas cuestiones. Esto ya les digo, hubo algún fallo precisamente que impedía o que intentaba cambiar precisamente la acción pública
de instancia privada por una acción pública, pero no es la mayoría. Y lo que se le critica, a esta postura, es que si lo que se quiere hacer es empoderar la autonomía o la voluntad de la víctima, de la mujer, lo que silenciar a la mujer, o sea, antes se la silenciaba porque el propio proceso penal no valoraba este tipo de delitos, y ahora se la silencia directamente diciendo no importa lo que digas, o sea, antes no importaba lo que digas, la acción penal no se iniciaba o nunca llegaba a ningún lado. Hoy no me importa lo que digas, yo sigo adelante con la acción independientemente de la voluntad de la víctima. Esto es sumamente criticable desde el punto de vista jurídico. Pero hay algo que es mucho más grave, y otra cuestión en la que podemos discutir mucho es ¿qué pasa cuando la víctima insta en la acción penal, viene, denuncia, y después se presenta y quiere retirar la acción penal? ¿Sí? Una vez que la acción penal, que es de instancia privada, digamos, le pertenece a la víctima, lo que dicen muchos es que una vez que la víctima habilita al Estado a continuar con el ejercicio de la acción, esa acción penal ya está, es como una piedra que se lanzó al aire, ¿sí? Ya no puede volver a agarrar y decir, no, mire, escúcheme, no, ya me acabo de arrepentir y voy a desistir de la acción penal, ¿sí? La mayoría de la doctrina lo que dice es que una vez que la acción penal se instó, se realizó la denuncia y eso se transformó en acción pública, ya la víctima pierde el control de la acción, ¿sí? Personalmente yo creo en eso. Obviamente tenemos un montón de problemas que se generan porque, está bien, la víctima va y denuncia, ¿no? Entonces ejercemos la acción penal, pasamos la IPP, pasamos la etapa intermedia, llegamos al debate oral, y yo necesito a la víctima en el debate oral, porque si la víctima no se sienta y me cuenta lo que pasó, todo lo que dijo antes no vale, porque lo importante en el proceso penal, para lo que todos trabajamos, es para el debate oral, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a venir la víctima, se va a sentar y nos va a decir, mire, lo que yo dije que pasó, no pasó. Y entonces no hay forma de que un fiscal pueda acreditar el hecho anterior, ¿sí? Aun cuando haya habido una denuncia de la víctima. Porque eso podría generar que esa víctima de violencia de género, que quiso retractarse y que no pudo, sea pasible de un delito de falso testimonio. No porque haya mentido inicialmente, sino porque mintió en el debate oral, y ahí tenemos un delito de falso testimonio, ¿sí? Independientemente de cuándo uno diga que mintió. Si mintió al principio, mintió al final. Entonces eso sería una revictimización precisamente de la víctima, ¿sí? Donde no solamente fue víctima de violencia de género, fue víctima institucional porque el Estado no le escuchó, sino que también al finalizar el juicio y cuando se quiso retractar, porque en realidad generalmente nos pasa que las víctimas tienen algún tipo de violencia económica o tienen hijos y necesitan obviamente que el aporte, o porque los hijos le piden que el padre está preso y porque está preso el papá por culpa de la mamá, ¿sí? Entonces nos encontramos frente a esa situación. Entonces, cuando jurídicamente no lo podemos resolver, la realidad nos choca y nos dice, mire, yo tengo a la víctima en el juicio, señora, cuénteme cómo le pegó su marido, y la señora dice, no, me tropecé. Entonces, ¿cómo yo acredito que eso pasó? Bueno, ahí hay un montón de cuestiones. Donde Doctor, ya empezamos... ¿ahora no está la cámara Gesell para eso? ¿Para no revictimizar a la víctima? La cámara Gesell dos veces. La cámara Gesell se utiliza con menores, no con adultos. Ah, bien. ¿Sí? Y no se la cámara filma Gesell es lo que se llama un anticipo de prueba, ¿sí? Lo que pasa en la cámara Gesell es como si pasara en el juicio oral. Pero para que no lo tengan que decir dos veces, sobre todo los menores, se hace la cámara Gesell, donde se entrevista al menor por un especialista, un psicólogo especializado, obviamente, en menores. Está el fiscal, está el defensor y está el juez, ¿sí? O sea, se llama adelanto extraordinario de prueba. Es como si ese momento que estamos dentro de la IPP, es como si estuviéramos en el juicio, porque se respetan todas las garantías constitucionales
sobre todo las garantías de defensa en juicio, porque está el defensor del imputado presente. Entonces, lo que pasa en la Cámara Gesell, ¿sí? La discusión pasa en la Cámara Gesell, después esto se traslada al debate oral, ¿sí? Y ya no podemos preguntarle a la víctima, salvo que esa víctima menor sea menor al momento de la Cámara Gesell y sea mayor al momento del debate oral, ¿sí? En ese caso la defensa podría decir, mire, toda esa protección que se le brindó al menor cuando era menor, ya no la tiene, entonces que venga al juicio oral y diga lo que pasó porque ahora es mayor, ¿sí? Se puede plantear esa situación. Doctor, una pregunta. O sea, quiere decir que en un delito de instancia privada la víctima no puede frenarlo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se vincula esto con el desistimiento en los procesos civiles? Desistimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Del actor. ¿Tiene que ver algo? O sea, un proceso, el actor dice, bueno, desisto. ¿Esto no sería similar? No, porque, a ver, el problema, este es un tema que tiene que ver con la naturaleza de la acción penal, ¿sí? Más allá, la única vinculación que hay entre el proceso civil y el proceso penal, ¿sí? Es aquellas cuestiones que se tengan por probadas en un proceso penal y se quieran hacer valer en un proceso civil. La única vinculación es, si una persona está, por ejemplo, condenada en un proceso penal, lo único que tiene que hacer el abogado es llevar la sentencia condenatoria al proceso civil y la responsabilidad, o sea, la responsabilidad de la acción no se puede discutir en el proceso civil. Si yo digo y condeno a una persona por haber atropellado y matado a alguien y lo llevo adelante en un proceso penal y tengo una condena penal donde tengo acreditado que ese hecho ocurrió y que el autor fue esa persona, ¿sí? Lo único que yo debo hacer es adjuntar la copia de la sentencia al proceso civil y decirle, mire, lo único que vamos a discutir acá es cuánto me tiene que pagar el seguro, ¿sí? O sea, esa es la única vinculación que hay entre el proceso penal y entre el proceso civil. El desistimiento de la acción y esas cuestiones del derecho civil no tienen que ver con el desistimiento de la acción penal como ejercicio, O sea, como poder. Esa figura en la parte penal no entra. Es No. del área civil. No, y una vez, y esto es lo que dice la mayoría, es que una vez que se realiza la denuncia es como una piedra que se lanzó al aire y no se puede volver atrás, ¿sí? Bueno, gracias. Pero ya les digo, está discutido y por más que lo discutamos jurídicamente, la realidad implica que si la víctima se retracta, podremos llegar hasta el final del juicio oral y salvo que probemos un extremo grado de vulnerabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con una pericia victimológica y donde yo diga, mire, así como yo digo que la inimputabilidad tiene que ver cuando el imputado no comprende la criminalidad del acto, ¿sí? En una causa de violencia de género, la pericia victimológica lo que nos dice es que la víctima no está en condiciones de reconocer el accionar del imputado como delito, ¿sí? Ese es un círculo de la violencia, que, bueno, ahí lo tienen que ver, o sea, está la etapa de la agresión, la etapa de la denuncia, y después la etapa del enamoramiento, y después vuelve otra vez a pedir perdón, ¿sí? Y se llama también la etapa de la luna de miel, ¿sí? Después, entonces, ese es el círculo de la violencia, porque siempre son las mismas 3 etapas, ¿sí? Entonces la víctima no se reconoce como víctima. Entonces, cuando no se reconoce como víctima, entonces nosotros tenemos que pedir un informe victimológico, una pericia victimológica, y en ese caso, solamente se podría suplir, ¿sí? La voluntad de la víctima. Pero es muy... A ver, yo tengo que llevar al psicólogo, al juicio, al psiquiatra, y me tiene que decir, mire, todo lo que esta mujer está diciendo ahora, ella no lo puede internalizar.
esto es delito, esto pasó así. Lo que sucede con esa posición, está bien, es una posición, es que la víctima sería víctima dos veces, por el hecho en sí y por seguir el Estado con el juicio, ¿no? Seguramente. Sería doblemente víctima. No sé cuál es la solución, pero bueno. El problema es este, que a mí me ha pasado. El problema es cuando ustedes tienen una víctima y un imputado preso, y la víctima le dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo 7 hijos, ¿sí? Y los nenes, a mí no me alcanza la comida del comedor, del comedor, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi marido esté en libertad, ¿sí? Las cosas pasaron como pasaron, pero yo no puedo, a ver, ¿por qué? Porque falta presencia del Estado, entonces, la opción del fiscal, y se los puedo contar desde lo personal, es, ¿qué hago? ¿Qué resuelvo? ¿Le doy la libertad a esta persona para que los chicos coman, aún corriendo el riesgo de que la pueda matar a la mujer o mate a los chicos? ¿O lo dejo preso y frente a la inacción del Estado pretendo, o puede pasar que estos chicos se mueran de hambre porque no tienen acceso al dinero? Entonces, ¿saben cuál es el problema de esto? Es que uno tiene que tomar decisiones. Y a veces tiene que elegir y la decisión que uno tome siempre va a ser mala. A las personas. Claro. A mí me pasó, hace muchos años, me pasó eso. Y la opción era darle la libertad sabiendo que podía pasar algo malo, o dejarlo preso sabiendo que la mujer estaba pidiéndome por favor que le diera la libertad porque los nenes no tenían para comer. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿cómo lo resuelve? Bueno, no sé. Se resuelve en el caso concreto. Es muy complicado porque por un lado tienes que los nenes se te pueden morir de hambre, o por el otro que se crían en un contexto de violencia y con el progenitor. Ninguna de las soluciones es buena, lamentablemente. Y consulta, ¿no? Con respecto a eso, ¿no hay ninguna tercera vía que se haga cargo de los chicos? Que tutele, por decirlo de alguna manera, a esos 7 chicos que están en condiciones de necesidad. Yo, en lo personal y la experiencia dentro del Ministerio Público Fiscal me indica que no. La verdad que no. Porque no existen lugares donde, a ver, tampoco se ha tratado de hacer hogares donde hay víctimas de violencia de género, que uno las puede llevar con los 7 chicos un tiempo, ¿sí? Pero el Estado no lo puede sostener. Pero no se puede sostener en el tiempo. Claro, entonces, lógicamente. Y hay un problema, ¿no? Que es lo que yo siempre digo. El Ministerio Público Fiscal, o sea, nosotros nos piden soluciones muchas veces, y yo lo que digo es que yo lo que le puedo dar es cárcel o libertad. O sea, yo no les puedo dar comida, no les puedo dar asistencia, no les puedo dar vivienda, no les puedo dar nada. O sea, yo lo único que decido es, decido entre comillas, pido que alguien más resuelva, que es el juez, si esa persona va a quedar detenida o no. O sea, es mi única posibilidad de aportar algo, ¿no? Bueno, trato de equivocarme lo menos posible y a veces se complica. Pero bueno, no me quería, porque miro el reloj también. ¿A qué hora empezamos, chicos? ¿A las 6? 6:30, profe. 6:30, bueno. Voy a tratar de irse. Bueno, esto igual va a quedar grabado. No creo que el doctor Basso les tome proceso penal, porque esto tiene unas implicancias, como ustedes pueden ver, hablamos de un tema y podemos hablar horas de un tema, pero bueno, lo interesante es que ustedes sepan más o menos cómo funciona, ¿sí? Profe, antes que nos vayamos, dijo que sí, el doctor Basso, bueno, entonces estudien el concepto de acción, ¿sí? Como por ejemplo tener algo de acción penal y la división, y los sujetos dentro del proceso penal. Bueno, y después tenemos directamente los delitos de instancia privada, ¿sí? Que los delitos de instancia privada tienen que ver, y esto sí tiene que ver con el derecho civil, con los delitos de calumnias e injurias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los delitos de instancia privada? Que al no ser de acción pública, lo que desaparece es el fiscal, ¿sí? En los delitos de instancia privada, el que hace de fiscal
es el querellante, y ahí sí nosotros lo llamamos querellante. Ahí tenemos un querellante y un querellado. No el fiscal, ¿sí? Entonces, es una especie de proceso civil dentro de un proceso penal, pero con las características propias del derecho civil. Solamente va a haber un juez que va a poner el Estado de alguna manera. El Estado pone un juez en los delitos de acción privada, y lo que va a resolver el juez es si hay delito o no hay delito, si hay condena, y en ese caso también puede resolver lo que haga la reparación del daño. Por ejemplo, una calumnia, una injuria, la modificación, las últimas modificaciones, lo que han hecho es que se hayan reducido drásticamente los juicios por calumnias e injurias, porque hablan, por ejemplo, de si hay un interés público, no se configura el delito de calumnias e injurias. O sea, básicamente la mayoría de los delitos de calumnia e injuria que se daban antes de la reforma ya han quedado sin efecto, ¿sí? Porque tienen que ver con cuestiones periodísticas. Bueno, podríamos hablar mucho del tema, pero no lo vamos a hacer. Pero acuérdense esto, en los delitos de instancia privada no hay fiscal, ¿sí? Es como un juicio civil que lo resuelve un juez penal. Es lo más parecido a un juicio civil. Bueno, esas son las tres formas de acción penal. ¿Quién ejerce la acción penal? Cuando la acción penal es pública, el fiscal, ¿sí? La persona más importante en el proceso, bueno, se lo digo yo, está mal que lo diga, pero la persona más importante podría ser el fiscal en la investigación penal preparatoria, porque es el que lleva adelante la acción. Si el fiscal no lleva adelante la acción, el juez no tiene nada para resolver, ¿sí? Acuérdense de esto. El proceso penal, o sea, nosotros tenemos un proceso penal provincial y hay un proceso penal federal, ¿sí? ¿Vieron cuando pasan por enfrente del correo que está el Tribunal Oral Federal? Bueno, ese es otro proceso que es distinto al nuestro, y fundamentalmente, más allá de ser distinto, lo que tiene es que ellos tienen otros delitos, y son delitos federales, ¿sí? Estamos hablando de trata de personas, evasión tributaria, lesa humanidad, secuestro extorsivo. ¿Cuál? Estupefacientes. Estupefacientes, nosotros también tenemos estupefacientes, pero lo que se llama narcomenudeo, ellos tienen la parte de contrabando de estupefacientes o tráfico de estupefacientes, ¿sí? Bueno, ellos tienen otro proceso que yo no se lo voy a explicar porque pero la diferencia que hay con el nuestro, que en el proceso que tienen ellos, en el proceso federal, el juez, además de ser juez, instruye, se llama juez de instrucción. El juez pide prueba, investiga, pide la detención, pide los allanamientos, ¿sí? O sea, no les gusta a los federales, es juez y parte, ¿sí? O sea, juega casi de los dos lados del mostrador. O sea, yo te allano, yo te pido la detención, y después soy yo el que resuelvo si te doy la libertad, ¿sí? Con lo cual, si te allané, si te detuve, si junté la prueba, si te escuché por teléfono decir todo lo que vos ibas a hacer y lo que hiciste, difícilmente, cuando termine el proceso, diga, no, la verdad que este muchacho no hizo todas estas cosas y te dé la libertad, ¿sí? Pero Eso en ya ese para... caso no se... Sí. Perdón que te interrumpa. En ese caso no se estaría violando con la característica de imparcialidad. Bueno, ahí De juez y estamos parte. violando muchas cosas, pero no nos olvidemos esto, que hay mucha gente condenada en el fuero federal, ¿sí? Es un proceso inquisitorial mixto, donde el juez investiga y juzga, ¿sí? Hay un montón de cuestiones, incluso hay fallos de la Corte, que dicen que lo que se viola es la imparcialidad. El proceso de capital federal también tiene este tipo de vestigios, el proceso federal y el proceso de capital. ¿Por qué se los menciono? Porque el proceso penal nuestro, ¿sí? Que viene con la reforma de 1998, es un proceso puramente adversarial, ¿sí? Adversarial viene de adversarios, ¿sí? Es un proceso de partes, es un partido de tenis, ¿sí?
donde el juez no se mete y nos tira la pelota y nos hace picar 2 veces la pelota. ¿Sí? Por eso es adversarial. El juez mira. El juez no hace nada que no sea mirar. ¿Sí? Y cuando las partes le llevan al juez alguna cuestión, el juez la resuelve. ¿Sí? En la IPP nosotros tenemos un juez de garantías. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el fiscal? Bueno, el fiscal lleva adelante la investigación, por ejemplo, hace diligencias, toma declaraciones testimoniales, pero ¿qué pasa? Cuando el fiscal realiza una actividad que afecte un derecho constitucional del imputado, le tiene que pedir permiso al juez. ¿Sí? A ver, si yo quiero hacer una intervención telefónica, ¿sí? Como la intervención telefónica afecta un derecho constitucional, que es el derecho a la intimidad, yo no puedo como fiscal disponer la intervención telefónica. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle la intervención telefónica al juez. Y el juez va a disponer, ¿sí? Con los fundamentos que yo le pido, si dispone o no la intervención telefónica. ¿Sí? Si yo quiero allanar una casa, porque entiendo que en ese lugar hay personas vinculadas al delito que estoy investigando, o hay elementos vinculados al delito que yo estoy investigando, salvo que el Código Procesal habilita por razones de urgencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo aprendo a la persona que está entrando a la casa y se mete uno adentro, entonces digo, bueno, si yo espero al juez de garantía que me dé el allanamiento de la casa, cuando yo voy al día siguiente en la casa no hay nadie, ¿sí? Me van a estar esperando con un cafecito, pase doctor, fíjese que acá no hay nada. Entonces, yo por razones de urgencia, el fiscal puede disponer un allanamiento. ¿Pero qué tengo que hacer? Yo lo dispongo por razones de urgencia y después le tengo que pedir convalidación al juez de garantías. ¿Sí? O sea, cuando yo no tengo razón de urgencia, le pido permiso. Y le digo, señor juez, yo quiero allanar esta casa. Bueno, y el juez me dice, bueno, vaya y allane. Cuando yo allano por razones de urgencia, no le digo que tenga que pedir perdón, pero le tengo que decir, mire, ya allané, ¿me lo convalida? Y si el juez me dice, no se lo convalido porque usted actuó en un exceso de sus funciones, me puede declarar la nulidad del allanamiento. ¿Sí? Ahora, si me la convalida porque las razones de urgencia eran válidas en ese momento y no podíamos esperar hasta el día siguiente, en ese caso, el allanamiento es válido. ¿Sí? El fiscal tampoco puede disponer, salvo por razones de urgencia, medidas de coerción. ¿Sí? Los fiscales no firmamos allanamientos. Sí autorizamos al personal policial, por razones de urgencia, a entrar a una casa. A ver, me llaman por teléfono y dicen, mire, doctor, a ver, cortita, se roban un celular. ¿Sí? Y el celular, a los 10 minutos, me dice, mire, doctor, acá me está marcando que el celular está dentro de esta casa. ¿Sí? Bueno, listo, lo dejamos constancia en el acta y yo dispongo el allanamiento para que entre en esa casa sin orden judicial. ¿Sí? Si después el juez entiende que me excedí en mis funciones, directamente me dice, mire doctor, esto es nulo. Ahora, si entiende que correspondía, en ese caso, es como si fuera un allanamiento autorizado. O sea, o lo autoriza antes o lo convalida después. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Pero siempre el que tiene la última palabra es el juez de garantías. Por ejemplo, no puedo disponer técnicas, no puedo disponer allanamientos salvo por cuestiones de urgencia. No puedo detener a una persona, solamente la puedo aprehender por razones de urgencia cuando está cometiendo un delito en flagrancia. ¿Sí? Cuando yo lo traigo aprehendido, le tengo que pedir al juez que el juez lo detenga, o sea, disponga la detención. Le tengo que pedir al juez que le dicte la prisión preventiva. El fiscal pide la prisión preventiva. El fiscal dice, mire, esta persona tiene que quedar preso durante el proceso penal, porque se puede... Sí. ¿Qué tal? Una consulta. A ver, hay una manito de Cristina Ortiz. Acá.
Cristina, perdón. hay una manito así. No sé por qué se habrá alzado la mano. No. La pregunta Bueno. venía con respecto al proceso federal inquisitivo, pero más o menos ya contestó lo que iba a preguntar. De todas maneras, ya que tengo el audio abierto, en un proceso inquisitivo el juez puede desestimar alguna acción del fiscal porque como él tiene el poder de investigar, ¿no? Sí, en realidad ahí se me entremezclan y ahí ya es medio complicado, ¿sí? La verdad que no soy un especialista en el derecho penal federal, pero hay varias cuestiones que son más complicadas, ¿sí? El fiscal siempre pide, lo que pasa que el juez puede decir que no, le puede decir que no al fiscal, pero en ese caso el juez puede hacer otra cosa, ¿sí? Distinta a la que pidió el fiscal. Con lo cual, en nuestro procedimiento no. En el procedimiento nuestro es de parte. El fiscal pide, la defensa responde y el juez resuelve. A lo que voy es, si el juez quisiera detener a una persona, no puede si el fiscal no se lo pide. Exacto. ¿Sí? O sea, si yo no le pido la detención, es más, el juez puede decir, mire, la verdad que esta persona habría que detenerla, pero como el fiscal no pidió, yo no la puedo detener, ¿sí? O si, por ejemplo, yo una persona que está detenida dispongo la libertad, el juez no puede... A ver, todo lo que sea a favor del imputado, ¿sí? El juez no se puede oponer. Si yo a una persona que está presa le consiento la excarcelación, el juez no puede dejarla presa, ¿sí? Ahora, si yo pido que una persona siga presa, el juez, aún a pedido de fiscal, puede darle la libertad a esa persona. ¿Sí? Nunca el juez puede resolver en contra de lo que pide un fiscal si el fiscal pidió a favor del imputado. El juez está condicionado a lo que el fiscal pida siempre y cuando el fiscal pida a favor del imputado. ¿Sí? O sea, si yo digo, mire, está bien, que se vaya excarcelado el señor. Y la defensa me dice, sí, obviamente, que se vaya excarcelado, porque es la defensa, obviamente. El juez no puede, más allá que pueda dejar a salvo su criterio, diga, mire, y escriben, ¿no? Entonces, bueno, siendo este un proceso adversarial y no habiéndome requerido, y habiendo requerido el fiscal la libertad del imputado, no puedo más que otorgarle la libertad. Entonces, cuando no le quieren dar la libertad, le ponen eso, que la culpa es del fiscal, ¿no? Como si, bueno, si el fiscal no lo pidió, yo no puedo hacer nada. Ahora, si el fiscal pide que quede preso, el juez puede decir, no, que no quede preso, porque yo lo dispongo. ¿Sí? Bueno, que dice, puede complicar el proceso que el fiscal no lo haya... A ver, el fiscal lleva adelante la acción penal y puede entender que una persona pueda transcurrir el proceso en libertad, ¿sí? O no. Es más, yo digo esto, chicos, los fiscales somos todos distintos, como personas como todas las personas somos distintas, los fiscales somos todos distintos. O sea, hay algunos fiscales que creemos algunas cosas y otros fiscales que creen otras cosas, ¿sí? O que algunas que se pueden llevar los procesos en libertad, otros que el peligro procesal se infiere de determinadas conductas y otros fiscales que no. Entonces, los jueces, el fiscal tiene más poder de lo que imaginaba. No, la verdad que no. El fiscal tiene menos poder de lo que se imagina la gente, porque solamente el fiscal tiene poder cuando dictamina en favor del imputado. Si yo quiero dejar a una persona presa y quiero que la persona quede detenida, yo lo único que puedo hacer es pedir que la persona quede detenida. Profe, ¿sí? En el caso que pidan la detención, ¿lo llevan al penal automáticamente? En flagrancia hacemos es, por razones de urgencia, pedimos la aprehensión, no la detención. Claro. La detención es un acto jurisdiccional. El único que puede detener a alguien es el juez, a pedido del fiscal. Te agarra la policía, digamos. Te agarra, te aprenden y después, si se toma la declaración... Llaman al fiscal, el fiscal dice, queda aprendido, trasládelo al penal, llévemelo mañana a la mañana a la fiscalía, y ahí yo le tengo que poner en conocimiento al juez, mire, tengo esta persona aprendida, y ahí le puedo pedir la detención o no. Si yo dispongo la libertad, listo, se va en libertad, porque el juez no puede resolver en contra de la libertad. Ahora, si yo le pido la detención, el juez me dice, no hago lugar a la detención.
o no hago lugar al allanamiento, o no hago lugar a la prisión preventiva. Entonces, la principal función del fiscal es investigar y pedir, ¿sí? O sea, lo que nosotros hacemos es pedirle al juez, ¿sí? A ver, en un juicio oral yo le pido 25 años de prisión, pero no dispongo de los 25 años de prisión. ¿Qué función cumple el fiscal federal si el juez instruye? Y bueno, en realidad el fiscal federal podría casi no existir, digamos, tiene una cuestión formal, investiga con el juez, ¿sí? Pero el que resuelve es el juez, y después el juez le pide al fiscal que haga el requerimiento de elevación a juicio, ¿sí? No quiero decir que porque ya le digo, no soy experto en el funcionamiento del sistema federal, pero evidentemente en el sistema federal el fiscal tiene muchísima menos injerencia que el juez, ¿sí? No puedo decir que porque el fiscal tiene que hacer el requerimiento de elevación a juicio, pero lo hace a instancia del juez. En cambio, en el proceso nuestro, dispone de la acción penal, lleva adelante la acción independientemente de lo que el juez le diga. Si el juez le dice, o sea, salvo que el juez quiera sobreseer, ¿sí? O quiera dictar un sobreseimiento, pero bueno, el juez no se puede meter en el trabajo del fiscal, ¿sí? El juez resuelve sobre los pedidos del fiscal, ¿sí? Pero es muy clara la separación, la separación de funciones en el proceso provincial, ¿sí? En el proceso federal no, se mezcla todo. Bueno, esa es la función del fiscal. Investigo, tengo que determinar si existió el delito, quién fue el autor, puedo realizar diligencias o medidas de prueba que no afecten garantías constitucionales. ¿Sí? Si las pido y afectan garantías constitucionales, se las tengo que pedir al juez, ¿sí? El juez resuelve todas las cuestiones relacionadas con las medidas de coerción, ¿sí? El allanamiento, la detención, la prisión preventiva. Obviamente, el tercer sujeto, bueno, el doctor Basso me está retando, dice que quedan 15 minutos, así que vamos a tratar de cerrar. El tercer sujeto es el defensor, ¿sí? El defensor del imputado, obviamente, es una manda constitucional que toda persona imputada por un delito tiene derecho al ejercicio de su defensa, ¿sí? El defensor puede ser particular, si tiene plata para pagarlo, o si no tiene plata para pagarlo, tiene un defensor oficial, ¿sí? Y lo que hace, hay alguien que se escucha alguna voz por el fondo, alguna radio. La selección de fútbol, alguien está escuchando tele. Ahí está. Esos son los tres, o sea, fiscal, juez y defensor. ¿Qué pasa en el IPP? Termina el IPP, ¿sí? Yo soy el fiscal, digo, bueno, terminó el IPP, para mí, no sé, Alicia Aguirre cometió este robo, bajo esta característica. ¿Qué hago? ¿Sí? Pido la elevación a juicio. Digo, yo tengo los elementos suficientes para acreditar que este hecho ocurrió, que esta persona fue la que lo cometió, y bajo estas circunstancias. Le pido al juez que pase esta etapa, ¿sí? Obviamente, la IPP, esto no lo puedo extenderme mucho, en la IPP la persona, el imputado, los imputados pueden estar privados de su libertad, pueden estar libres o presos, ¿no? Esto tiene que ver con las medidas de coerción. Pero no importa, lleguen libres o lleguen presos, cuando termina la IPP, se le pide al juez, fíjense que le vuelvo a pedir al juez, señor juez, eleve esta causa a juicio. ¿Qué puede hacer el juez? Puede decir, tiene razón el fiscal, elévese la causa a juicio, o de ninguna manera no tiene razón el fiscal, y por alguna cuestión que establece el Código Procesal, dictar el sobreseimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el delito no existió, que el delito existió, pero que la persona que yo quiero elevar a juicio no fue el que cometió el delito. O puede decir, mire, el delito existió. Fue Maximiliano Ojeda el que cometió el delito, pero ¿saben qué? No entiende la criminalidad del acto, porque la verdad que estaba drogado, ¿sí? Se había tomado 10 pastillas de éxtasis,
2 botellas de whisky, o no, mire, evidentemente acá hay un informe psiquiátrico donde está loco, entonces no comprende la criminalidad del acto, entonces lo voy a sobreseer. El delito existió, el autor es Maximiliano, pero no comprendía la criminalidad del acto, entonces lo sobreseo. ¿Sí? ¿Quién resuelve la elevación a juicio? El juez. Sí. No, una consulta en relación a eso, porque es un tema por ahí sensible, cómo se comprueba de que, por ejemplo, en el ejemplo que usted dio, me tomé 2 litros de whisky en el momento del hecho y no inmediatamente después. Bueno, si la aprehensión es en flagrancia, debería haber sido antes de la comisión del hecho. Y obviamente lo que hacemos es, tenemos una pericia toxicológica, una pericia alcoholimétrica, o la historia clínica donde dice que la persona tiene, no sé, trastorno de la personalidad, ¿sí? Y no, eso es bastante objetivo, digamos. ¿Sí? Eso genera un montón de discusiones, podríamos estar horas hablando de la cuestión de imputabilidad, pero no lo vamos a hacer. Bueno, elevamos la causa a juicio, vamos a poner que el juez nos dé la razón y diga, tiene razón el fiscal, bueno, vamos a juicio. ¿Qué pasa ahí? El juez de garantías deja de intervenir. ¿Sí? El juez de garantías llega hasta la elevación a juicio. Y ahí pasa a intervenir el juez correccional, si el máximo de la pena son 6 años, o, por ejemplo, si estamos hablando de un delito que llaman graves, el tribunal criminal. Si estamos hablando de un robo simple, va a tener un juez correccional. Si estamos hablando de un abuso sexual gravemente ultrajante, va a haber un tribunal criminal. ¿Sí? Depende de... Bueno, y faltan 10 minutos. Imagínense todas las cosas que pueden pasar en un juicio. ¿Sí? Entonces, en un juicio, todo lo que hicimos en la investigación penal preparatoria, salvo los anticipos extraordinarios de prueba, que tienen que ver principalmente con lo que es una cámara Gesell, ¿sí? Todo lo que hicimos lo tenemos que reproducir. ¿Sí? El fiscal tiene que decirle al tribunal, en las líneas de acusación, le decir, mire, yo vengo a probar en este juicio que esta persona tal día, tal hora, entró a una panadería con un arma de fuego y se llevó 1.500 pesos de la caja. ¿Sí? La defensa lo que tiene que hacer es decir, no, mire, de ninguna manera mi cliente, o puede decir, mire, mi cliente no fue, o mi cliente estaba drogado y no entendió nada, o el arma se la puso la policía, o lo que tenga ganas de decir. Pero toda la prueba que nosotros colectamos en la IPP, no puede decir, mire, ya acá la víctima ya declaró, así que no venga la víctima, porque ya declaró la víctima. ¿Por qué? Porque tiene que estar el abogado defensor y tiene que garantizarse el derecho a la defensa. Después tiene que garantizar lo que llama principio de inmediación. No, el juez de garantías no se entera cuando le contamos nosotros cómo terminó el juicio. O por ahí nos preguntan si quiere. Pero toda esa prueba que nosotros juntamos, la tenemos que llevar al juicio. Y le tenemos que demostrar al tribunal oral, tenemos que llevar a la víctima, tenemos que llevar a los policías, tenemos que llevar al testigo de aprehensión, tenemos que llevar el arma, ¿sí? Mire, acá está el arma que secuestramos con las balas, ¿sí? Si el tipo está loco o no, tenemos que llevar al perito o al médico para demostrar que esa persona comprendía la criminalidad del acto. Y cuando termina el juicio y producimos toda la prueba, ¿sí? Le tenemos que preguntar a la gente qué fue lo que pasó y reproducir todo ese acto procesal. Lo que hacemos es, después hacemos el alegato, que es una síntesis de todo lo que pasó en el juicio. ¿Sí? Yo digo, mire, acá vino la víctima, dijo que la persona entró, que tenía buzo rojo, que entró, que le sacó esto. La policía dijo que justo aprendió a una persona que salía de la panadería con un buzo rojo y una pistola 9 milímetros. ¿Sí? Y después la defensa dirá lo que tiene que decir y ahí el fiscal pide pena. ¿Sí? Ahí el fiscal pide pena y el defensor dirá que no corresponde o que corresponde el mínimo y el juez resuelve. ¿Por qué se cambia el juez? ¿Por qué se cambia el juez de garantías al juez tribunal? Precisamente por una cuestión de imparcialidad. ¿Sí? Lo que decimos es, el juez que participa en la investigación no puede participar en el juicio porque ya se contaminó con la investigación, ya vio todo lo que tenía que ver. ¿Sí? Entonces, el tribunal es un tribunal imparcial, que no está contaminado con la investigación, entonces tiene la posibilidad de resolver
como resuelven los jurados. ¿Vieron el juicio por jurado? Bueno, el jurado no sabe nada. El jurado vengo yo y le digo, mire, les voy a presentar este caso. Esta persona pasó así. Y el defensor dice, no, mire, no es como pasó el fiscal. ¿Sí? Ahora, el jurado nunca vio la IPP, nunca vio la Cámara Gesell. El jurado no ve nada. Es como una película nueva que ve el jurado. ¿Sí? Entonces, nada más imparcial que un jurado. ¿Sí? Ahora, bueno, por eso se cambia el juez del tribunal, no es el mismo. Ahora, fíjense que el fiscal sí es el mismo. Una cosa que me estaban preguntando. Yo les dije que había, para mí es mejor. Para mí es mejor. ¿Vieron que yo les dije la etapa intermedia? Bueno, la etapa intermedia es una audiencia, es la audiencia del 338 se llama. El 338 es una audiencia donde la causa se elevó a juicio, y el tribunal, o sea, no el juez de garantía, sino la audiencia preliminar, el juez lo que hace es valida todas aquellas cuestiones para el debate. Es como si fuera un filtro, ¿vieron? Entonces, viene la IPP, que ya la controló el juez de garantía, porque los jueces de garantía controlan los actos realizados por el fiscal, pero en esa audiencia se llama saneatoria porque, bueno, si hay alguna cuestión que quedó ahí medio en duda, se puede sanear o no. Entonces el juez hace un segundo filtro de legalidad y dice, mire, ¿sabe qué? Todo esto es legal. Todo lo que hizo el fiscal es legal y está bien, y yo habilito a que esta causa pase a juicio. En esa audiencia se puede plantear la nulidad, ¿sí? A ver, yo puedo plantearle la nulidad al juez de garantía y le puedo plantear la nulidad en la audiencia saneatoria, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si el juez de garantía dijo que no es nulo, generalmente el otro juez dice, no, mire, esto ya lo resolvió el juez de garantía, dijo que no era nulo, ¿sí? Y en esa audiencia, además de convalidarse los actos del IPP o nulificarse los actos del IPP, lo que hace también es se ofrece la prueba. Ahí se hace el ofrecimiento de prueba, ¿sí? Donde el fiscal dice, mire, yo para este juicio necesito a la víctima, a los 3 policías, al testigo de procedimiento, al médico, la pericia balística, el informe médico, ¿sí? Y el defensor dirá, mire, yo necesito una pericia socioambiental, necesito, no sé, que venga la mamá para decir que es buen chico, que no se droga, que venga, no sé, que venga un perito psiquiatra. Entonces, y el juez decide cuál es la prueba que se va a utilizar. O sea, yo puedo pedir 25 testigos y el juez puede decir, no, mire, 25 no, porque estos 5 que me está ofreciendo son superfluos o inoficiosos. ¿Sí? Doctor, o la defensa. Doctor, perdón. Esto que Sí. usted comenta, ¿vale para todos para todo? ¿Para una pena, por ejemplo, de 6 meses? Para todo. Desde un femicidio hasta un hurto que llegará a juicio. ¿Es demasiado para una pena menor hacer tanta inversión, tanto tiempo, tanto Por esfuerzo? eso mismo yo le expliqué el principio de oportunidad, ¿sí? Que va en contra del principio de legalidad o el principio de oficiosidad. El principio de oportunidad es lo que le permite al fiscal decir, muchacho, esto no vale la pena. Pero eso no voy a ir a juicio por 6 sachets de leche. Bueno, ¿sí? pero eso es distinto, porque el que cometió algo debe ser juzgado, pero me parece a mí que hacer 2 procesos separados para una es un proceso. Pequeña, sí, es un solo proceso, pero en 2 etapas. Digo yo, ¿no? Es una opinión. Que distinto es voy a el caso contar de un homicidio, de un delito de años. Bueno. En los 3 minutos que quedan les voy a contar esto. De todas las denuncias penales, solamente el 2% de denuncias llegan a un juicio oral. El resto se resuelve por lo que se llaman procedimientos alternativos a los juicios orales, ¿sí? Están establecidos en el Código Procesal Penal y son el juicio abreviado y la suspensión del juicio a prueba. Cortito, el juicio abreviado es una sentencia, ¿sí? En la que el fiscal y el defensor se ponen de acuerdo en relación a la calificación del delito,
¿sí? Yo voy a decir, mire, esto es un robo agravado por uso de armas, ¿sí? Y le voy a pedir 8 años, que lo condenen a 8 años de prisión. Se ponen de acuerdo el fiscal, se pone de acuerdo el defensor en la calificación y en la pena. Y no se hace el juicio oral, por eso se llama juicio abreviado. La constancia de la IPP, todo lo que se hace en la IPP, ¿sí? Eso se incorpora y con eso solo se arriba la sentencia, ¿sí? Yo les puedo asegurar que el 90% de las causas se resuelven por juicio abreviado. ¿Por qué? Porque si la persona está filmada cuando entró a la panadería con el arma, está filmada por la cámara de la panadería, donde se le ve la cara, ¿para qué vamos a ir a un juicio oral? ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, fui yo. Bueno, negociemos la pena, para decirlo de alguna manera, dentro de la escala penal. Bueno, si vamos de 5 a 15, le firmo 7 años, ¿sí? Y sé que van a ser 7 en vez de 12, y más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿sí? Y bueno, y tampoco el fiscal corre el riesgo de irse a un juicio oral donde por ahí lo terminan absolviendo, ¿sí? Entonces hacemos un juicio abreviado de 7 años, ¿sí? Donde de alguna manera tenemos una pena de ejecución donde se cumple la pena, ¿sí? Y nos evitamos el juicio oral, ¿sí? Es una especie de forma de acordar las penas. Y la suspensión del juicio a prueba, que está en el artículo 76 bis del Código Penal, lo que nos habla es de cuando la persona no tiene sentencias condenatorias, es como un juicio abreviado, también nos ponemos de acuerdo, pero en vez de tener una condena, lo que se hace es, se suspende por un término de tiempo, y en el caso de que se cumplan las condiciones que se imponen, que puede ser una reparación del daño, ir al patronato de liberados, ir a, no sé, a una clínica, hacer un tratamiento contra las adicciones, en ese caso se cumplen las condiciones y cumplidas las condiciones se sobresee a esa persona en una sola oportunidad cada 10 años. Se puede firmar una suspensión cada 10 años. Son las 8 y terminé la clase, por lo menos la que pretendía dar. ¿Les queda alguna pregunta hasta que se corte? ¿Qué artículo era el de suspensión de juicio a prueba? 76 bis y ter, me parece, del Código Penal. De nada, doctor Basso, cuando usted me necesite sabe que estoy. No sé si... 76 bis y ter. ¿En el abreviado tiene participación el particular damnificado? Se le da participación, o sea, no se lo consulta, o sea, no es que si te dice que no es no, pero se le informa, sí se le informa, sobre todo en algunos delitos de gravedad, por ejemplo, si un abuso sexual gravemente ultrajante, un hecho de violencia de género, se le consulta, pero no es vinculante la decisión del particular damnificado. O sea que el proceso ante la negativa del mismo no sigue. Si el particular damnificado quiere ir a juicio, esas son cuestiones que se solucionan en cada caso concreto, ¿sí? O sea, si el particular damnificado no quiere ir a juicio, bueno, tranquilamente podría, yo no recomiendo, pero tranquilamente se podría ir a juicio con 2 calificaciones distintas, por ejemplo, si el fiscal puede ir por una calificación y el particular damnificado puede ir por otra calificación al juicio oral, ¿sí? Y después resolver. Incluso ya les dije, si el fiscal retira la acción, el particular damnificado puede seguir. Lo que pasa es que tiene que hacer el trabajo del fiscal, el abogado que está. O sea, no es lo mismo acompañar al fiscal en un juicio a hacer un juicio como si fueras el fiscal, ¿sí? O sea, son 2 cosas distintas. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado, no sé si servido, porque esto es mucho más complejo de lo que yo se los expuse. Bueno, nos veremos en un par de años, cuando sigan. Y bueno, la verdad que el derecho penal, doctor Basso no le va a gustar lo que digo, pero es mucho más apasionante que el derecho civil, por lo menos a mi criterio, tiene muchas más aristas que en mi caso personal lo hacen, para mí es una pasión el derecho penal. O sea, por ahí se nota cuando en mis clases, en mi trabajo, o sea, tiene muchas cosas lindas, tiene muchas cosas feas y fuertes también, o sea, no es todo hablar de tipos objetivos, tipos subjetivos. O sea, cuando uno trata con las víctimas,
con los imputados, con los familiares. O sea, a veces uno no quisiera estar donde está, pero bueno, si a uno le gusta y le apasiona lo que hace y lo elige, bueno, es el mejor lugar que uno puede usar o donde uno puede estar, ¿no? Así que bueno, si al que le guste el derecho penal, que vaya para adelante porque no se va a arrepentir. Y al que no le guste, no lo haga porque también se va a arrepentir si lo hace, porque no es para todos, ¿sí? Bueno, chicos, si nadie tiene más preguntas, doctor Basso, ¿tampoco? Bueno. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Pensé que se había ido. No. Por supuesto que después de aprender lo que aprendimos todos, quedó maravillado. Cada vez que te escucho, Gastón, cada vez mejor. Realmente mis felicitaciones y creo que él responde de los alumnos la cantidad de gracias que te han dado. Es un ejemplo de lo bueno que ha quedado tu charla. Y algunos que me preguntaban si se va a tomar, pero si de esta charla tengo más de 50 preguntas para hacer. Y en esta charla, sin leer ningún libro, tenemos cualquier cantidad de preguntas. Bueno. Y de paso veo los que lo escucharon o no al doctor. ¿Estamos? Bueno, y que conste, Alfonso, que no la preparé la clase, que la doy porque me encanta y la doy como sale, ¿no? Pero bueno. Los que saben no hace falta preparar mucho, los que saben no hace falta. Yo creo que a todos nos gusta esta parte de la rama del derecho penal y para mí es súper interesante. Bueno, y después, obviamente, que hay muchas materias para profundizarlo, ¿no? Pero bueno, siempre lo que necesiten, además, si se aburren del derecho civil y me quieren en la otra clase más adelante, que el doctor me pida y yo les explico lo que quieran. ¿Sí? Lo vamos a evaluar. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.